Gloria a Dios, Padre de Cristo, a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde para adorar al que vive y reina para siempre a través de la alabanza, asimismo para meditar en la palabra poderosa, la palabra que nos da vida, que nos dirige, que nos inspira y que nos lleva hasta la vida eterna. Te invito para que adoremos a Dios en este momento, dándole gloria, honra y alabanza a su nombre. La palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hoy vamos a hablar del derecho de ser hijos de Dios. Nosotros podemos buscar diferentes títulos, nombramientos en esta vida,
Y está bien, tenemos que tirarle a algo importante, crecer, desarrollarnos. Pero quiero decirte que el ser llamado hijo de Dios, el ser reconocido como hijo de Dios, es el título de mayor importancia en esta vida y en la eternidad. Por eso es relevante que consideremos la palabra de Dios que nos dice al respecto. El Señor Jesús vino a buscar a los perdidos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él vino primeramente a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Sin embargo, estos lo rechazaron, no lo aceptaron y además lo crucificaron. Y esto abrió la oportunidad para el resto de la humanidad, los no judíos. Un grande pecado haber desechado al Señor. Y la crucifixión, bueno, Él los perdonó. Cuando Pedro predicó el día del Pentecostés, Él les hizo responsables de haber desechado y crucificado a Jesucristo. Pero ellos entonces le dicen: ¿y ahora qué hacemos? Pues Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense en su nombre. Entonces, en este día es relevante el hecho de aceptar a Cristo o no aceptarlo, pero también de aceptarlo como dice su palabra. Hoy en día muchos rechazan al Señor Jesucristo, pero también hay un buen grupo que dice ser cristianos, pero todavía les falta crecer aún más en el Señor. La salvación es por la gracia de Dios, pero es necesario que crezcamos hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es cierto que por gracia somos salvos por medio de un regalo de Dios, pero es por medio de la fe. Entonces necesitamos tener fe. Veamos entonces en qué consiste creer en su nombre. Pero antes quiero decir que para el pueblo judío era muy importante mantener su genealogía, es decir, una historia acerca de quién eran descendientes ellos, hasta llegar a lo menos hasta Abraham, ¿verdad? Para considerarse hijos de Abraham y por lo tanto herederos de las promesas hechas a Abraham. Entonces todos ellos conservaban su linaje, sus documentos, ¿verdad? Como judíos. Sin embargo, nosotros ahora como hijos de Jesucristo somos hijos de Abraham por la fe, pero como hijos de Jesucristo no solamente tenemos derecho a las promesas hechas a Abraham, sino tenemos también derecho a la vida eterna, porque si somos hijos también somos herederos. Por eso es importante estar seguros de ser hijos de Dios conforme a su palabra. Es necesario entonces escudriñar. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamó Juan Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. Él no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Una cosa es predicar y otra es dar testimonio. Dar testimonio significa ser testigo de lo que él está hablando. Y él, entonces, cuando estaba predicando como precursor, ¿verdad? Él estaba hablando acerca de Jesucristo que vendría, pues Dios le dio testimonio de que ese era el Cristo. Gloria a su nombre. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y aunque el mundo, lo curioso es que Él fue el creador del mundo, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cuando Cristo vino hace aproximadamente 2000 años, el mundo estaba envuelto en diferentes cosas. Ellos esperaban un rey, pero esperaban un rey que los librara del yugo al cual estaban sometidos por el imperio romano, a quienes tenían que pagarle impuestos.
Ellos no esperaban un libertador espiritual, sino un libertador político. De hecho, le hacen la pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban pensando humana o carnalmente. Sin embargo, él dijo: mi reino no es de este mundo. Aunque estamos aquí en el mundo, pero el reino es espiritual. Entonces, ellos no le recibieron. Dice la escritura en Isaías 1:2: oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Está hablando del pueblo de Israel. Y les dice un texto que los confronta en ese tiempo. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel, o sea, ustedes el pueblo, le dijo, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, que tenían las escrituras y ahí se hablaba de que vendría un Salvador, y ellos no entendían. En este tiempo ellos no buscaban al Señor en el Antiguo Testamento, y es lo que les está diciendo. Ellos entonces, cuando vino Cristo, lo crucificaron. Pero cuando Juan predica y dice que más a todos los que le recibieron, a ellos, a los que creen en su nombre, le da el derecho de ser llamados hijos de Dios, y que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ellos se molestaron grandemente, porque ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse, porque era la predicación de Juan Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos decían: nosotros de qué tenemos que arrepentirnos, nosotros ya tenemos una manera de creer, somos hijos de Abraham. O sea, ese mensaje no es para nosotros. Ellos creían que así estaban bien y que no necesitaban algo más. Uno no puede ser hijo de Dios solo porque nació judío, o alguien porque pues soy hijo de algunos cristianos, sino que más bien se necesita algo más. Y la condenación es entonces que esta luz, es decir, Jesús, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que su luz admirable. El que hace lo malo pues no quiere estar a la luz, ¿verdad? Quiere esconderse para que no lo vean. Entonces los que tenían malas obras, en vez de acercarse, confesar sus pecados y reconocer, preferían ocultarse o decir: así estamos bien o no necesitamos. ¿Cuánta falta nos hace en este tiempo que analicemos nuestra vida? Y es cierto que tenemos muchas cosas buenas, pero también necesitamos estar analizando nuestra vida y mirar aquellas áreas en las que necesitamos crecer aún más. Debiéramos ser expertos en la palabra, orar con toda libertad, que nada nos estorbe, nos distraiga otros pensamientos, orar ferviente, predicar con denuedo la palabra de Dios, ayunar como dice la palabra, consagrar ese día y estar meditando de lleno solamente en Él, en su palabra, en oración. ¿Cuántas oportunidades hay para crecer en Él? Dice la escritura que cuando Juan predicaba, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea que eran multitudes de personas las que salían y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que ellos confesaban, reconocían. Entonces el primer paso era reconocer que éramos pecadores y solamente Jesús puede perdonar los pecados. Pero otros preferían no hacerlo. La mayoría de la humanidad no recibió a Jesús entonces porque sus obras eran malas, dice la escritura, y preferían no reconocer. Nosotros, si venimos a Cristo, es cierto que Él nos va a redarguir
y nos va a estar mostrando siempre en qué cosas debemos de mejorar, pero es el camino correcto a seguir. Dice la palabra de Dios, hablando de recibir a Cristo, Él estuvo personalmente en el tiempo que Él predicó en la tierra. Y ahora pudiéramos decir, pues ahora no está aquí el Señor. Bueno, su presencia está, su Espíritu Santo está en cada uno de nosotros los que predicamos la palabra. Pero dice, el que ustedes recibe, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, si nosotros vamos a predicar en el nombre de Jesucristo y llenos de su Espíritu Santo, y alguien no nos recibe, muchas veces las personas no tienen el tiempo. Entonces dice, si no nos reciben, porque vamos en su nombre, entonces a Cristo es al que no reciben, y tampoco reciben al que envió a Cristo, que es el Dios Todopoderoso. Por eso es importante, para creer en su nombre, para recibirle, pues aceptar la predicación de la palabra del Señor. Qué bueno fuera que abrieras tu corazón y tu casa para recibir la palabra, y que nosotros, los que tenemos esa palabra, la llevemos por cualquier medio que sea posible. La Escritura nos habla de un ejemplo de un personaje llamado Zaqueo. Este personaje era un cobrador de impuestos y no era muy querido por el pueblo judío, porque él cobraba los impuestos por parte del Imperio Romano, que tenía subyugado al pueblo de Israel, y además cobraba impuestos de más, aprovechándose de la autoridad que tenía. Pero un día Jesús fue a la casa de él y recibió a Jesús en su casa. Y cuando le recibió, entonces todo cambió. Dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. Eso les ofendió a los que escucharon, porque él no era judío, él era un publicano. Y sin embargo, ahora al recibir a Cristo, le está diciendo, él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se necesita un cambio de vida. Él se arrepintió y dijo, si a alguien he defraudado, se lo regreso cuadruplicado, 4 veces más. Bien sabía que había defraudado a algunos que les había cobrado de más. Entonces, para ser llamados hijos de Dios, tenemos que recibirle en nuestra vida, y debe haber un cambio radical en nuestra manera de vivir. Es necesario nacer de nuevo, es decir, comenzar una nueva vida. Cuando el Señor Jesús estaba predicando, llegó uno de los fariseos, uno de los religiosos, que era un principal entre los judíos, o sea, tenía un grande liderazgo, pero vino de noche. Le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces el Señor Jesús, en vez de recibir esa adulación, va al grano y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, necesitas nacer de nuevo, es decir, comenzar una vida nueva, que sean perdonados tus pecados del pasado y comenzar una vida nueva. Tienes que aprender a vivir diferente, a pensar diferente. Tienes que dejar algunos hábitos y tomar nuevos hábitos, disciplinas espirituales. Tienes que ser diferente. No ser religioso, sino tener una comunión íntima con Dios. Porque la comunión íntima del Señor es para los que les temen o les sirven, y a ellos es a quienes hace conocer su pacto. El pacto que Él tiene con la humanidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces es necesario nacer de nuevo. Y dice la Escritura que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. O sea, no debe ser esa su práctica. Debe vivir en santidad. Entonces, porque Dios es santo y desea que nosotros seamos santos.
Esto nos está llevando no solamente a decir que ya soy cristiano, o como ellos dijeron, ya somos judíos. O sea, no necesitamos un cambio de vida. Yo creo que aunque ya aceptamos a Cristo, pues necesitamos tener un cambio cada día, estarnos renovando espiritualmente. Había una generación que ellos se decían ser hijos de Dios, y en esa ocasión el Señor les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. O sea, fue algo muy duro que les dijo, porque es sumamente ofensivo. Y el Señor eso fue lo que les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y en otra oportunidad, cuando Él está preguntando, cuando venían a ser bautizados en el río del Jordán de todas las comunidades, venían algunos y Él los increpó y les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces ellos se ofendieron sobremanera, porque ellos pensaban que eran una generación que descendía de Abraham, que eran hijos de Abraham y por lo tanto hijos de Dios. Pero no, son una generación pero de víboras. O sea, todo lo contrario. Ellos se ofendieron grandemente. ¿Quién les dijo que así van a huir del juicio que viene? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea que ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse y que así estaban bien. Pero yo creo que todos tenemos cosas que mejorar en nuestra vida. Debemos de tener una actitud de confianza y fe en Dios, pero también una responsabilidad de estar analizando nuestra vida cada día. Dice la palabra: el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior van a correr ríos de agua viva, hablando del Espíritu que se habría de recibir. Entonces, todos creemos, pero es necesario tratar de creer como dice la Escritura, porque está diciendo a los que creen en su nombre, a los que creen en Él. Ahí está la relevancia de creer en Él como dice la Escritura. Algunas cosas creemos y decimos que creemos en la Escritura, pero algunas veces son ideas o puntos de vista humanos o personales. Creer en Dios es creer en su palabra, y eso es un privilegio, pero es una grande responsabilidad. Entonces es necesario creer lo que dice la Escritura y recibir el Espíritu Santo por fe. Se recibe por fe, pero es entonces por la fe en Jesucristo, creyendo en Él. El creer no se limita nada más al decir yo creo, sino que tienen que haber señales. Y dice la Escritura: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. O sea, es necesario creer en su nombre, es decir, en Él. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Algunas veces queda en la historia, queda en el olvido, y no hablamos, no adoramos en otras lenguas, en la alabanza, en la adoración, a través de la oración. Y es importante, porque si creemos en Él, a los que creen en su nombre, entonces necesitamos hablar en otras lenguas. Dice: echarán fuera demonios, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dios nos está llamando para que estas señales nos sigan, que no solamente sean palabras las que decimos, sino que nos sigan esas señales en el nombre de Jesucristo. El mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, porque al recibir su Espíritu, estamos recibiendo el Espíritu de la adopción, por medio del cual clamamos Abba Padre o Padre Celestial. Es necesario, pues, ser llenos de su Espíritu, porque es el Espíritu de la adopción como hijos suyos. Él nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios a través de su Espíritu, y no solamente porque lo digamos. Entonces, si somos hijos de Él, si nos da la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios, entonces somos herederos de Dios
Solamente un hijo de Dios tiene derecho a la vida eterna. La promesa es para todos, pero solamente un hijo de Dios tiene derecho a la vida eterna. Es necesario entonces arrepentirnos, y si ya lo hicimos, seguir buscando cada día de Dios, creer como dice la Escritura, adorarle en espíritu y en verdad, adorarle en otras lenguas, predicar su palabra y que nos sigan las señales, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos, y estos sanarán en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Yo quiero invitarte para que oremos a Dios, y sea que aún no aceptas a Jesucristo, o si ya lo aceptaste y crees que necesitas crecer aún más, y si crees que estás bien, pues bueno, vamos orando por aquellos que necesitan y llevémosle el mensaje. Pero yo te invito para que oremos a Dios en medio de esta alabanza en el nombre de Jesucristo. Eterno Dios, gracias porque veniste a morir en la cruz del Calvario, porque enviaste a tu Hijo, quien dio su vida por todos los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Ayúdanos a creer, pero a creer como dice la palabra. Ayúdanos a buscar su Espíritu, a vivir en santidad conforme a su palabra, a ser lleno del Espíritu de la adopción y perseverar cada día. Te ruego que nos sigan estas señales. En el nombre de Jesucristo, bendice la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer en tu gracia cada día. Ayúdanos a llegar a una vida plena en Cristo Jesús. Tu grande bendición esté con cada uno de nosotros. La gloria, la honra y la alabanza es para el que vive y reina para siempre. El más hermoso privilegio es ser llamados hijos de Dios y de esa manera vivir una vida plena en Cristo y tener derecho a la vida eterna. Dios nos bendiga grandemente. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Dios nos bendiga.